Hola gente hermosa de YouTube, yo soy Majita y hoy te voy a hablar de una de las tradiciones más importantes, más emocionantes, más profundas que tiene México, la celebración del Día de Muertos. Cuando llegué a México, me dijeron que acá se celebraba la muerte y yo no entendía nada. ¿Cómo que se celebra la muerte? ¿Cómo podés celebrar la muerte? Desde que llegué a este país, mi cosmovisión sobre la muerte cambió drásticamente. Porque acá en México los muertos no se lloran, sino que se conmemoran, se recuerdan y de esa manera los mantenemos vivos. Oposición total a la cosmovisión común de la muerte, que es algo triste, que se sufre mucho, una angustia. Acá en México eso se vive muy diferente. Se vive con alegría, con algarabía, con felicidad total. Es un día donde se unen las familias para recordar a sus antepasados. Y se unen con alegría, se unen para comer, para platicar, para tomar café, para hacerle un altar al muerto y para dejarle las cosas que más le gustaban. Así que hoy, acá en Majita TV, te voy a contar qué significa el Día de Muertos, qué simboliza cada cosa, de dónde viene esta tradición, por qué tiene tanto color, cómo se celebra en cada parte del país y por qué es una fiesta que todo el mundo mira. Así que anda por un cafecito, un pan muerto, un tecito, porque este video va a estar lleno de emoción y tradición. ¡Vamos! El Día de Muertos se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Aunque en algunas regiones de México se empieza a celebrar desde finales de octubre. Y ojo, no son 2 días al azar. Cada día significa algo diferente. El 1 de noviembre se le dedica a los niños y a las niñas que han fallecido y se les denomina angelitos. El 2 de noviembre, en cambio, es para los adultos difuntos. Pero más allá de las fechas, la esencia es esta: recordar y recibir a los muertos que vienen por una noche a visitarnos. Y eso me parece increíble. En vez de llorar a los que ya no están, los reciben con comida, con sus vicios, con todo lo que le gustaba a la persona mientras vivía. Mientras que en otras culturas la muerte se ve como un final, en México se ve como una continuación, como una presencia simbólica. Y si todavía hay alguien que lo confunde, estas fechas no tienen nada que ver con Halloween y está mucho más ligado al miedo y a los espíritus. Nada que ver al Día de Muertos. El Día de Muertos, en cambio, celebra la vida después de la muerte y honra a los antepasados. No es una fiesta que traiga miedo como Halloween, porque son dos celebraciones que son nada que ver. Parece súper pertinente que revisemos un poco la historia de esta tradición, que mezcla raíces indígenas con sincretismo. Lo más interesante de esta tradición es su origen, porque la celebración del Día de Muertos trae su origen en raíces prehispánicas muy antiguas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos como los mexicas, mayas, purépechas, zapotecas y totonacas ya realizaban esta ceremonia para honrar a sus muertos. Los mexicas, los mayas, los aztecas, los purépechas, estos pueblos tenían la cosmovisión que después de la muerte el alma seguía existiendo, que el alma no moría y que después de morir uno emprendía un viaje hacia Mictlán, el inframundo. Ese viaje a Mictlán, al inframundo, no se pagaba con dinero, sino que se paga con los recuerdos de los vivos que tienen sobre el muerto. Es decir, si lo recuerdan al muerto, el muerto puede llegar al inframundo. Si no lo recuerdan, no. Es su forma de pagar el boleto. Es algo muy poético. El alma necesitaba ser recordada por los vivos para poder cruzar. Cuando en el siglo XVI llegan los españoles, traen todo un bagaje católico que van a querer implementar. Traen las celebraciones católicas
de el 1 de noviembre, la celebración de todos los muertos. 2 de noviembre, la celebración de los fieles difuntos. Entonces, los españoles traen estas celebraciones, tratan de meterlas aquí en México y los pueblos la adaptan. Y ahí se da un sincretismo entre ambas culturas, lo que genera el Día de Muertos que vivimos y celebramos hoy en día. En ese sincretismo se mezcla las raíces indígenas con las raíces españolas. Esa fusión entre lo europeo y lo indígena nace lo que hoy conocemos como la celebración del Día de Muertos. Una mezcla única entre lo espiritual, lo familiar y lo simbólico. Por eso esta celebración está llena de cruces, flores, música, olores, calaveras, comida, momentos que combinan el cielo, la tierra y el más allá. En la celebración del Día de Muertos se reúnen las familias en una casa y arman un gran altar para rememorar a los difuntos, para recordarlos. Vamos a hablar de ese altar, de cómo se hace y qué significa. Si hay algo que representa el Día de Muertos, es el altar o la ofrenda. Cada altar es distinto, pero cada uno tiene un significado diferente. En muchas casas y también en espacios públicos se montan altares donde hay un montón de elementos y cosas que todas tienen un sentido. No están puestas ahí al azar. Por ejemplo, primero vamos a hablar de la flor de cempasúchil, una flor característica de esta celebración, la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es una flor naranja preciosa, es por todos lados. El 1 y el 2 de noviembre. Lo particular de esta flor es que se usa desde la época prehispánica. Su color naranja simboliza la luz del sol. Y su aroma, que es muy particular, sirve para guiar a las almas hacia el altar. Por eso se colocan caminos de pétalos desde la puerta hasta el altar, para que los difuntos sepan dónde está el altar, mediante el olor de la flor del cempasúchil. Velas representan la luz que guía a cada alma. Si hay muchas velas es que se recuerda a muchos difuntos. También tenemos el papel picado que está en todos lados. El papel picado simboliza el aire, uno de los 4 elementos. Además, sus figuras coloridas y endebles simbolizan la fragilidad de la vida. Se coloca agua para que el alma pueda calmar su sed después del largo viaje que tuvo que emprender desde el más allá. También se pone comida en el altar. Sí, lo que escuchaste. A mí esto me pareció súper loco cuando lo vi, porque se le pone la comida que más le gustaba al difunto. Por ejemplo, si al difunto le gustaba el café, el cigarro y las naranjas, se le va a poner café, cigarro y naranja. Punta, le encantaba el arroz, el mole y el queso Oaxaca, le van a poner eso. Lo que le gustaba al difunto en el altar va a estar. No puede faltar nunca el pan de muertos. El pan de muertos es un pan que se hace para estas fechas particulares, para esta celebración. Tiene una forma redonda que representa el círculo de la vida. Las bolitas de masa arriba simbolizan los huesos. También está el incienso o el copal, que se usa para purificar el ambiente. Y no podemos dejar de mencionar las calaveras de azúcar. Estas calaveras de azúcar representan la muerte festiva. En vez de llorar a la muerte, nos burlamos de ella, nos reímos con ella. Es una forma de humanizar la muerte. Y muchas veces se les pone el nombre del difunto, para recordar que todos somos parte de lo mismo. La foto del difunto en el altar tiene que estar sí o sí, porque sin ella el difunto no sabe que el altar, que la ofrenda es para él. Entonces siempre se van a poner fotos de los difuntos. En este altar va a haber niveles. Sí, lo que escuchaste, niveles, jerarquías. Algo que no mucha gente sabe es que los altares tienen diferentes niveles y que cada nivel representa algo diferente. Hay altares de 2, 3 y hasta 7 niveles. El altar de 2 niveles representa el cielo y la tierra. El altar de 3 niveles simboliza
el cielo, la tierra y el inframundo. Y el altar más tradicional, que es el de 7 niveles, representa los 7 pasos que debe recorrer el alma para llegar al descanso eterno. Cada nivel se adorna con elementos que guían el viaje del alma hacia el descanso eterno. En los primeros niveles se colocan objetos de purificación, velas, agua, sal. Y en los superiores se colocan los símbolos de fe, imágenes religiosas, flores y la comida. Es decir, en los niveles más altos se va a colocar la comida, todo el difunto, símbolos de fe, imágenes religiosas. Todo tiene una jerarquía. No se puede hablar del Día de Muertos sin hablar de la Catrina. La Catrina, esa calavera gigante, elegante, que todo el mundo quiere ver el Día de Muertos, con sombrero de plumas, que hoy vemos en desfiles, con mucho maquillaje y arte popular. La Catrina nació como una crítica social. Fue creada por el grabador José Guadalupe Posadas a comienzos del siglo XX y luego lo va a retomar Diego Rivera. Posada creó esta Catrina para burlarse de la élite mexicana, para satirizarla, ya que esta élite se quería parecer a los europeos y con esta Catrina Posada le quería demostrar a la élite mexicana que éramos todos huesos, que todos somos en el fondo una calavera de huesos. Y hoy la Catrina se convirtió en un símbolo de igualdad ante la muerte, pero también en un símbolo de identidad nacional, orgullo cultural mexicano. Una de las cosas más hermosas es ver cómo esta tradición sigue viva, sigue vigente, que no se ha esfumado. No es algo del pasado, es algo que hoy, en el presente, sigue vigente y sigue uniendo a todo el pueblo mexicano. Vive con muchísima pasión y seriedad. En las casas, las familias se reúnen para crear los altares, limpiar las tumbas de los difuntos, prepararles comidas. Muchos van al cementerio a visitar al difunto y le hacen una fiesta con música. En los pueblos se organizan concursos de altares, festivales y caminatas iluminadas por velas. En Pátzcuaro, Michoacán, por ejemplo, se hace una fiesta divina en la noche con velas en el lago, con velas flotando en canoas. Es una ceremonia bellísima. En Oaxaca los altares son verdaderas obras de arte. En Mixquic, Ciudad de México, la gente pasa la noche en los cementerios con música, comida para honrar al difunto. Y en Ciudad de México, desde el 2016, se realiza el desfile del Día de Muertos, un desfile impresionante con catrinas, alebrijes, flores gigantes, comparsas. Es un desfile que no te podés perder porque es arte popular puro, en su estado más genuino. Cada región de México tiene su estilo para conmemorar esta celebración del Día de Muertos y eso me parece súper interesante porque no todos lo festejan igual. Si bien el concepto, la cosmovisión es la misma, cada región utiliza una forma diferente de honrarlos. Algunos son más solemnes, otros son más festivos, pero la pasión los une en el mismo punto: honrar a los muertos, recordarlos. ¿Sabías que en 2008 la UNESCO declaró la celebración del Día de Muertos como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad? Sí, lo que escuchaste, esta celebración ya es un patrimonio cultural de la humanidad. En época prehispánica, algunas celebraciones usaban cráneos reales de personas para conmemorar a los difuntos. ¿Pueden creerlo? Hoy en día eso se reemplazó con calaveras de azúcar. La flor de cempasúchil tiene más de 20 variantes y solo florece en esta época del año. Octubre, noviembre, es increíble. En muchas comunidades se cree que si no se pone el altar, el alma se entristece, se aleja. ¿Sabías que después de la película de Pixar, Coco, el interés internacional por esta celebración aumentó en un 80%? Que
Por cierto, te recomiendo muchísimo que veas la película Coco, porque realmente te cambia la cosmovisión sobre la muerte y además te muestra cómo se celebra en México y creo que lo hace de una manera excepcional, fenomenal, lo refleja a la perfección. Así que, ¿qué estás esperando? Busca Coco y mira Coco ahorita mismo, que hoy estamos celebrando el Día de Muertos en México y quiero que conozcas esta tradición. La primera vez que viví esta celebración en México fue para mí un shock total cultural. Fue por ahí del 2018, una amiga me invitó a su casa en esta celebración y claramente yo no sabía nada, pero absolutamente nada de la celebración del Día de Muertos. En ese momento me explicaron todo, pero el shock para mí fue total. Sobre todo me llamó poderosamente la atención el tema de la comida, porque sí le habían puesto muchísima comida a la abuelita. Parece que a la abuelita le encantaba comer y le dejaron mucha comida. Y lo primero que me pregunté fue, ay, pero esta comida no se pudre. O sea, al nivel que le habían cocinado el plato, le habían cocinado sus platos favoritos. Estaban ahí puestos y yo digo, pero ¿qué va a pasar con esos platos, no? O sea, no se los comieron ellos, los dejaron ahí todo el día. Entiendo ahora, después de muchos años, esta cosmovisión que también me interpela muchísimo, porque claramente cuando yo llegué a México traje una mochila cultural en cuanto a la muerte, una cosmovisión en cuanto a la muerte radicalmente diferente. Cuando llego a este país se me plantea una idea diferente, una forma de ver la muerte diferente y el cerebro se te agranda de alguna manera y entiende que es una visión también mucho más sana que estar llorando y angustiando y lamentando la muerte como nos enseñaron a hacer. Que festejándola uno procesa hasta mejor el duelo. Además, como decía Borges, mientras vos recuerdes, todo existe. Pero si no lo recordás, no existe. Entonces esta idea de recordar el antepasado, lo que ya fue, las raíces de uno, recordarlas con alegría, con amor, con esperanza, me parece algo genial, fantástico, admirable del pueblo mexicano, que tiene este sincretismo, esta fuerza de sus costumbres culturales tan arraigadas, y eso es admirable en este pueblo, que sigan guiándose por sus tradiciones, efectivamente repitiendo tradiciones prehispánicas, que es algo muy sano y muy honorable. El Día de Muertos no es solo una tradición mexicana, es una lección de vida para todos. Nos recuerda que la muerte no tiene por qué ser un final oscuro, sino un paso intermedio hacia algo mejor. Nos enseña que hablar de la muerte no nos quita vida, sino que nos la da. Porque hay mucho prejuicio en cuanto a la muerte y generalmente no se quiere hablar de la muerte, y esta celebración hace que se quiera hablar de la muerte, y eso es muy liberador y sanador. Nos enseña que mientras recordemos a quienes amamos, ellos siguen ahí presentes. Así que si nunca celebraste el Día de Muertos, te invito a hacerlo este año, desde donde quiera que estés, en cualquier rincón del mundo. Recordá a tus antepasados, recordá a tus muertos, háceles un altar improvisado en donde estés y recordalo. Pon una foto, el café, lo que le gustaba al muerto y recordalo. Y cuando lo hagas, pensá que no estás recordando la tristeza, sino que estás recordando amor. Déjame un comentario, quiero saberlo todo. Quiero saber cómo festejás el Día de Muertos, desde cuándo lo haces, cómo lo hace tu familia. Déjame un comentario, contame tus anécdotas, que para mí son muy importantes, los leo y aprendo muchos de ustedes. Dale like, es gratis. Pon el pulgarcito de celeste, suscríbete a mi canal, compartirle este video a un amigo, una amiga. Gracias a ustedes por estar del otro lado. La comunidad de Majita TV se agranda cada día más y es cada vez más fuerte gracias a ustedes que están ahí. Los amo. Gracias por ver Majita TV. Chao, 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 chao. ¡Chao! Y feliz
Día de los Muertos. Celebren mucho con sus familias, que estas celebraciones son hermosas y nos dan muchísima vida.